Un Cadillac negro bloqueaba mi entrada. Mi esposa estaba adentro con su amante. 2 matones se bajaron del vehículo. Ella ya es nuestra, dijeron. Venimos a romperte las costillas. Sonreí. Su decisión traerlos fue su peor error. 3 semanas después descubrí que nuestro matrimonio había sido una mentira desde el primer día. Ella tenía una hija que yo nunca supe que existía. Y el FBI me acababa de decir algo que jamás imaginé: yo nunca debía haber sido su esposo. Mi nombre es Rodrigo Castellanos. Tengo 42 años. Y hasta hace 3 meses, creía que tenía una vida bastante buena. Llevaba 17 años como jefe de mantenimiento eléctrico en Industrias Ferreira, una empresa manufacturera con contratos importantes en el sector de defensa. Era trabajo honesto, bien pagado, con beneficios sólidos. El tipo de empleo que te permite construir algo real, una casa, una familia, un futuro. Me casé con Valentina hace 15 años, cuando yo tenía 27 y ella 22. Era hermosa, inteligente, ambiciosa. Tenía esa manera de entrar a un cuarto y hacer que todo el mundo la mirara. Tuvimos a nuestro hijo Mateo hace 9 años, y yo pensé que lo habíamos logrado. Que éramos de esos que sí funcionaban. Me equivoqué. El día en que todo se derrumbó comenzó como cualquier martes normal. Terminé mi turno temprano porque habíamos concluido un proyecto importante de recableado antes de lo previsto. Iba pensando en sorprender a Mateo, llevarlo a comer helado antes de cenar. Me metí a nuestra calle en el norte de la ciudad alrededor de las 4 de la tarde, ya calculando qué sabor pediría el primero. Fue entonces cuando lo vi. Una camioneta Cadillac Escalade negra, impecable, estaba estacionada justo frente a mi reja, bloqueando la entrada como si fuera dueña del lugar. Los vidrios eran tan oscuros que apenas se podía distinguir movimiento adentro. Se me retorció el estómago. Vivíamos en un barrio tranquilo, de clase media. Un vehículo así, de $100.000 o más, no aparece en tu calle a menos que alguien quiera que lo veas. Que lo sientas. Aparqué en la calle y bajé despacio. Antes de que pudiera llegar a la reja, 2 hombres salieron de la camioneta. Vestían trajes costosos, del tipo que vale más que mi hipoteca mensual. Eran grandes, anchos de hombros, con esa frialdad en los ojos que solo se aprende viviendo en la oscuridad. Se colocaron entre la entrada y yo, como si mi propia casa fuera su territorio. ¿En qué les puedo ayudar?, pregunté, manteniendo la voz tranquila. La puerta del conductor se abrió. Y ella salió. Valentina. Mi esposa me miró sin una sola pizca de vergüenza, sin un rastro de culpa, como si este momento fuera lo más natural del mundo. Luego él apareció por el otro lado, alto, cabello entrecano, rondando los 40 y tantos, con un traje que gritaba dinero y poder desde a metros de distancia. Ernesto Dávila. Había escuchado ese nombre antes. Un desarrollador inmobiliario con conexiones en toda la ciudad y más allá. Rodrigo, dijo Valentina, con esa voz suya, tan calculada. Necesitamos hablar. Ernesto rodeó el vehículo y se colocó junto a ella, poniendo su mano en la parte baja de su espalda. El gesto fue deliberado. Diseñado para herirme. Tu esposa está conmigo ahora, dijo Ernesto, con ese tono suave y peligroso que usan los hombres acostumbrados a salirse con la suya. Vine para asegurarme de que la transición sea tranquila. Lo miré a él. Lo miré a ella. Busqué en su cara algo, cualquier cosa, que me recordara a la mujer con la que me había casado. Valentina, ¿qué diablos es esto? Es exactamente lo que parece, respondió, cruzando los brazos. Me voy, Rodrigo. Me merezco más que esto. Más que tú. Uno de los matones, un tipo de cuello grueso con una cicatriz sobre la ceja, dio un paso adelante. El señor Dávila quiere dejarte algo claro, dijo con voz áspera. Ella está con nosotros. Si intentas algo estúpido, venimos a romperte un par de costillas. Medida preventiva, digamos. El segundo matón sonrió, flexionando los dedos como si estuviera calentando. Sentí la rabia subir, caliente y afilada, desde el pecho hasta la garganta. Pero aprendí hace mucho tiempo, en mis años en el ejército antes de convertirme en electricista, que la rabia solo sirve cuando la controlas.
Dejé que una sonrisa lenta y fría se extendiera por mi cara. A ver si entiendo bien, dije tranquilamente, mirando directo a Ernesto. Mi esposa decidió traicionar todo lo que construimos juntos. Esa es su decisión. Pero usted trajo a estos dos idiotas para amenazarme en mi propia casa. La sonrisa de Ernesto vaciló apenas un instante. Precaución, Castellanos. Nada personal. Todo es personal, respondí. Luego miré a los dos matones. ¿De verdad quieren hacer esto? No esperaron respuesta. El de la cicatriz arremetió primero, tirando un gancho derecho amplio y predecible. Me agaché fácilmente. 17 años de trabajo físico me habían mantenido los reflejos afilados. Le clavé el codo en el plexo solar y se dobló como papel mojado, sin aire. El segundo vino por mi lado. Giré, le atrapé la muñeca en pleno swing, la torcí fuerte y usé su propio impulso para estrellarlo contra el capó de la camioneta con un golpe sordo. Se deslizó hasta el suelo, aturdido. Todo tardó quizás 10 segundos. Ernesto retrocedió hacia el vehículo, con la cara blanca. Mira, hubo un malentendido. No hubo ningún malentendido, lo interrumpí, avanzando. Usted vino a mi casa. Me amenazó. Mala decisión. Valentina por fin mostró algo de emoción, pánico cruzó su rostro. Rodrigo, para. Por favor. La miré. La miré de verdad, parada ahí junto a un hombre que acababa de enviarme matones. ¿Dónde está Mateo? Sus ojos se apartaron. Está con mi hermana. Está bien. Te llevaste a mi hijo sin decirme nada. Las palabras salieron bajas, peligrosas. Nuestro hijo necesitaba estabilidad, respondió, encontrando su columna vertebral otra vez. No este caos. Ernesto había recuperado algo de compostura, aunque se mantenía cerca del vehículo. Castellanos, seamos civilizados. Valentina tomó su decisión. Pelear contra eso no va a cambiar nada. Fuera de mi propiedad. Lo dije palabra por palabra, como clavando un puntilla. Subieron a la camioneta rápido, los dos matones cojeando al entrar. Mientras se alejaban, Valentina no miró atrás ni una sola vez. Me quedé parado en mi entrada. 15 años de matrimonio, evaporándose como el vapor de una olla caliente. Entré a la casa. Algo estaba mal de inmediato. La mitad del closet estaba vacío. Su laptop había desaparecido del escritorio. Las fotos de nosotros habían sido retiradas de las paredes, dejando rectángulos más claros en la pintura, como cicatrices. Lo había planificado, tomando cosas poco a poco para que yo no notara. Llamé a mi hermano Andrés. Necesito que vengas a quedarte unos días conmigo, dije cuando contestó. Rodrigo, ¿qué pasó? Todo. Te explico cuando llegues. La mañana siguiente fui al trabajo como siempre. ¿Qué otra cosa podía hacer? ¿Quedarme en casa desmoronándome? Industrias Ferreira había sido mi segundo hogar durante 17 años. Conocía cada cable, cada circuito, cada rincón de esa planta. Mi supervisor, don Carlos Medina, me llamó a su oficina antes del mediodía. Se veía incómodo, evitando mirarme a los ojos. Rodrigo, tenemos que hablar, dijo, cerrando la puerta. ¿Qué ocurre, Carlos? Se removió en su silla. La gerencia recibió una llamada ayer. De la oficina de Ernesto Dávila. Se me cayó el estómago. Y Dávila es uno de los principales inversionistas de Ferreira. Tiene asiento en la junta directiva. Solicitó que hagamos algunos cambios. ¿Me estás despidiendo? No era una pregunta. Carlos se veía miserable. Lo peleé, Rodrigo. Sabes que sí. Pero vino de arriba. Lo siento. Me levanté despacio. 17 años, Carlos. 17 años le he dado a esta empresa. Lo sé. No es justo. No está bien. Pero tengo las manos atadas. Vacié mi casillero en silencio. Los muchachos en el piso sabían que algo andaba mal. Varios intentaron preguntar, pero solo moví la cabeza.
¿Qué les iba a decir? Que el nuevo novio de mi esposa era tan poderoso que pudo quitarme el trabajo con una llamada telefónica. Cuando llegué a casa, encontré un sobre en el buzón. Documentos legales. Una petición de divorcio que Valentina había presentado 3 días atrás, antes de la confrontación en la reja. Había planeado cada paso con una precisión que me heló la sangre. Pero lo peor estaba adentro. Una orden de restricción temporal, alegando que yo había sido verbalmente abusivo y amenazante. Mentiras absolutas, pero ahí estaban, en blanco y negro. Y enterrado en el papeleo, el verdadero golpe al estómago: ella tenía custodia temporal de emergencia de Mateo. No podía contactar a mi propio hijo sin su permiso. Me senté en la mesa de la cocina mirando los papeles. En 24 horas había perdido a mi esposa, mi trabajo y a mi hijo. El teléfono sonó. Número desconocido. Contesté de todas formas. ¿Señor Castellanos? Voz de mujer, profesional. Soy la detective Paola Suárez, de la Fiscalía. Necesito reunirme con usted. Hoy, si es posible. ¿De qué se trata? Una pausa breve. Es sobre su esposa, señor Castellanos. Y sobre las personas con quienes trabaja. Le diré más en persona. ¿Puede venir a las 6? Fui. La detective Suárez era una mujer de unos 40 años, con ojos inteligentes y esa manera de escuchar que tiene la gente que lleva años separando verdades de mentiras. Me hizo pasar a una sala sin ventanas y cerró la puerta. Señor Castellanos, ¿sabe usted en qué trabaja exactamente Industrias Ferreira? Manufactura industrial. Componentes electromecánicos, algunos con especificaciones militares. Exacto. Contratos de defensa. Algunos de ellos clasificados. Se inclinó hacia adelante. Llevamos 18 meses investigando una red de espionaje corporativo. Alguien ha estado filtrando especificaciones técnicas de los sistemas en los que usted ha trabajado directamente. Sentí que el aire se volvía espeso. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? La persona que ha estado extrayendo esa información tiene acceso a través de alguien cercano a usted. Hizo una pausa. Su esposa, señor Castellanos. Valentina lleva años colaborando con una firma de inteligencia corporativa. Usted fue su objetivo desde el principio. El mundo se detuvo. ¿Qué está diciendo? Que su matrimonio fue, al menos en sus inicios, una operación de inteligencia. La reclutaron antes de conocerlo a usted. Le dieron instrucciones precisas: acercarse a usted, establecer una relación, y eventualmente acceder a información sensible a través de su posición en Ferreira. Recuerdo que miré mis manos sobre la mesa. Las mismas manos que habían construido esa casa, habían cargado a mi hijo recién nacido, habían arreglado cada cosa rota en ese hogar. Manos que, sin saberlo, habían sido el instrumento de alguien más. Desde cuando lo saben, confirmamos la conexión hace 4 meses. Pero necesitábamos reunir más evidencia antes de actuar, especialmente contra Dávila, que tiene escudos legales importantes. Suárez me miró con algo parecido a la compasión. Señor Castellanos, hay algo más que debe saber. ¿Más? Valentina tiene una hija. Emma. Tiene 11 años. Usted no es el padre biológico, pero tampoco sabía de su existencia. La niña ha vivido con la abuela materna en otra ciudad desde que nació. Valentina nunca le dijo nada. Me quedé sin palabras. Una hija. 11 años de vida que yo nunca había conocido. Un ser humano completo, crecido, que existía en este mundo mientras yo creía tener todo bajo control en el mío. ¿Por qué me dice todo esto ahora? Porque Dávila está moviendo fichas para hacerle daño. Ya logró que lo despidieran. Sabemos que está en contacto con un juez que podría fallar en su contra en el proceso de custodia de Mateo. Y porque usted tiene derecho a saber la verdad sobre su propia vida. Salí de esa oficina 2 horas después con una carpeta de documentos, el número de un abogado de confianza de la Fiscalía y la cabeza girando a 1000 revoluciones. El abogado se llamaba Germán Ospina. Lo llamé esa misma noche. Ya sé quién eres, dijo cuando me presenté. Paola me avisó que llamarías. Puedes venir mañana a las 8, ahí estaré. Germán resultó ser un hombre de 50 años, delgado,
con anteojos redondos y esa calma imperturbable de quien ha visto demasiado como para sorprenderse. Cuando le conté todo, desde la camioneta negra hasta la reunión con Suárez, me escuchó sin interrumpir. Luego juntó las yemas de los dedos y pensó un momento. Bien. Lo primero es levantar la orden de restricción. Es falsa y lo podemos demostrar. Lo segundo es impugnar la custodia temporal. Necesito que reúnas todo lo que puedas, testimonios de vecinos, compañeros de trabajo de Mateo, su maestra, cualquiera que pueda hablar de tu relación con tu hijo. Lo tercero, me miró directo, es que te mantengas calmado. Dávila quiere que reacciones. Que hagas algo que pueda usarse contra ti. No le des esa satisfacción. Y lo del juez corrupto, Germán esbozó una sonrisa fina. Eso lo manejo yo. Las semanas que siguieron fueron las más duras de mi vida. Viví en un estado de tensión constante, durmiendo poco, comiendo menos. Andrés se quedó conmigo y fue mi ancla. Sin él, creo que me hubiera hundido. Seguía buscando trabajo, pero la sombra de Dávila era larga. 2 empresas me llamaron para entrevistas y cancelaron el mismo día, sin dar explicaciones. Pero no estaba solo. Miguel, mi mejor amigo desde la secundaria, apareció una noche con 2 cervezas y el semblante serio de quien viene a decir algo importante. Tengo un contacto en el sector energético, dijo. Están buscando un jefe de ingeniería eléctrica. El dueño no tiene nada que ver con Dávila ni con nadie de ese círculo. Si quieres, hablo con él. Miguel, no quiero que te metas en problemas por mí. Ya estoy metido. Eres mi hermano, Rodrigo. Y los hermanos no se abandonan. Me quedé callado un momento. Gracias. No me agradezcas. Gana el maldito caso y después me invitas a comer. Mientras tanto, Germán trabajaba en silencio pero con precisión quirúrgica. Descubrió que el juez asignado al caso de custodia tenía una relación financiera encubierta con una de las empresas fachada de Dávila. Se lo pasó a la fiscalía. 48 horas después, el juez se declaró impedido y fue reemplazado. Dávila no se quedó quieto. Una mañana encontré el carro rayado frente a casa. Luego llegó una carta amenazante, sin remitente. Andrés quería ir a confrontar a alguien, pero lo detuve. No. Eso es lo que quieren. ¿Y entonces qué hacemos? Documentar todo. Cada cosa. Y dejar que Germán y Suárez hagan su trabajo. Fue durante la 3ª semana, mientras revisaba unos papeles con Germán, cuando recibí una llamada de un número que no reconocí. Señor Castellanos, mi nombre es Beatriz Herrera. Soy la abuela de Emma. El nombre me golpeó en el pecho. ¿La hija de Valentina? Sí. Sé que usted no sabía de ella. Y Emma sabe que usted existía, aunque nunca lo conoció. Una pausa larga. Señor Castellanos, Emma ha preguntado por usted. Siempre supo que Valentina estaba casada. Y siempre quiso saber quién era el hombre que su mamá había elegido. No supe qué decir. ¿Qué edad tiene Emma exactamente? 11 años. Es una niña extraordinaria. Inteligente, curiosa, valiente. La voz de la abuela se quebró levemente. Está asustada por lo que está pasando con su mamá. Y yo soy vieja, señor Castellanos. No sé cuánto tiempo más podré cuidarla sola. ¿Qué me está pidiendo? Nada todavía. Solo que sepa que existe. Que si algún día quiere conocerla, ella también querría conocerlo a usted. Colgué y me quedé sentado en silencio durante varios minutos. Luego le conté todo a Germán. ¿Quieres conocerla? Me preguntó. No lo sé, respondí con honestidad. Pero sé que esa niña no tiene la culpa de nada. Igual que Mateo no tiene la culpa de nada. Germán asintió lentamente. Entonces ya tienes tu respuesta. La audiencia de custodia llegó un jueves de marzo, con ese frío húmedo que se mete hasta los huesos. Me puse el único traje que tenía, el mismo que usé en el bautizo de Mateo, y llegué al juzgado media hora antes. Germán ya estaba ahí, con su maletín y esa calma suya que en ese momento me pareció casi sobrenatural. ¿Cómo estás? Me preguntó. En pie.
Con eso es suficiente. La sala era más pequeña de lo que imaginaba. La nueva jueza, la doctora Carmen Peñaloza, era una mujer de unos 50 años, con el cabello recogido y unos ojos oscuros que procesaban todo sin prisa y sin pausa. Valentina entró acompañada de su abogado, un hombre de corbata roja que se veía demasiado seguro de sí mismo para lo que tenía entre manos. Ella no me miró al principio. Luego lo hizo, solo un segundo, y desvió la vista. Mateo estaba con mi hermano Andrés en la sala de espera. Germán había considerado la posibilidad de que el niño declarara, pero decidimos protegerlo de eso. Ya había pasado suficiente. El abogado de Valentina abrió con una ofensiva que claramente esperaba que me derrumbara. Presentó declaraciones de dos vecinas que afirmaban haberme visto levantar la voz en casa, nada concreto, puras insinuaciones. Habló de inestabilidad laboral, refiriéndose a mi despido, como si perder el trabajo por culpa de la manipulación del amante de mi esposa fuera un defecto de carácter. Habló de entorno emocional volátil, sin dar un solo ejemplo verificable. Germán lo desmontó con paciencia y con hechos. Presentó testimonios escritos de la maestra de Mateo, de su entrenador de fútbol, del pediatra que lo había atendido desde los 2 años. Todos decían lo mismo con distintas palabras: Rodrigo Castellanos era un padre presente, cariñoso y responsable. Presentó registros escolares que mostraban que yo había asistido a cada reunión de padres, a cada acto, a cada cita médica importante. Presentó fotografías, mensajes, una historia de 9 años construida día a día. Luego Germán llamó a declarar a la detective Suárez. La sala cambió de temperatura cuando ella tomó el estrado. Con voz serena y precisa, Suárez explicó el contexto de la investigación sin revelar detalles clasificados. Confirmó que Valentina estaba siendo investigada por colaboración con una red de espionaje corporativo. Confirmó que Ernesto Dávila era el núcleo de esa red. Y confirmó que el despido de Rodrigo Castellanos de Industrias Ferreira había sido una represalia directa, orquestada por Dávila para debilitarme antes del proceso legal. El abogado de corbata roja intentó objetar 3 veces. La jueza Peñaloza lo detuvo las 3. Cuando Germán terminó, la jueza se quitó los anteojos y miró los papeles frente a ella durante un momento largo. Señor Castellanos, dijo finalmente, ¿desea usted decir algo antes de que esta corte delibere? Me levanté. No había preparado ningún discurso. Germán me había ofrecido ayudarme a escribir algo, pero le dije que no. Si había algo que decirle a esa jueza, tenía que salir de mí. Señoría, empecé, no vengo a hablar mal de la madre de mi hijo. Mateo la quiere y siempre la va a querer, y eso es algo que yo voy a respetar sin importar lo que pase. Lo que sí puedo decirle es quién soy yo para ese niño. Soy el que lo llevó al hospital a las 2 de la mañana cuando tuvo fiebre de 40. Soy el que le enseñó a montar bicicleta en el parque del barrio un sábado de julio. Soy el que se queda despierto cuando él tiene pesadillas y el que lo escucha cuando tiene miedo de algo que no sabe cómo nombrar. No soy perfecto. He cometido errores. Pero Mateo es lo mejor que ha pasado en mi vida y haré cualquier cosa para protegerlo. Eso es todo. Me senté. Germán me apretó el hombro brevemente. La jueza Peñaloza deliberó durante 40 minutos. Cuando regresó a la sala, su expresión era la misma de siempre, imposible de leer. Esta corte otorga la custodia física y legal de Mateo Castellanos a su padre, Rodrigo Castellanos, dijo. La señora Valentina Ríos de Castellanos tendrá derecho a visitas supervisadas una vez que concluyan los procesos penales en su contra y previa evaluación psicológica favorable. Escuché las palabras pero tardé un segundo en procesarlas. Luego Mateo entró corriendo desde la sala de espera, porque Andrés le había dicho que ya podía pasar, y se lanzó contra mí con esa fuerza que solo tienen los niños cuando abrazan de verdad, con todo el cuerpo, sin reservas. Lo apreté fuerte. Sentí que algo que llevaba semanas comprimido en el pecho se soltaba de golpe. ¿Nos vamos a casa, papá? Me preguntó con la cara enterrada en mi cuello. Nos vamos a casa, hijo. 2 semanas después recibí una llamada de Valentina. Me pidió verme. Consideré decirle que no. Tenía todo el derecho del mundo de hacerlo. Pero algo, quizás la misma curiosidad que uno siente ante una herida cuando ya no duele tanto, me hizo aceptar. Nos vimos en una cafetería neutral, lejos del barrio. Ella llegó antes que yo.
Estaba sentada con un café que no había tocado, mirando la mesa. Se veía diferente. Más pequeña, de alguna manera, sin el blindaje de la ropa de diseñador y el respaldo del dinero de Ernesto. Como si hubiera envejecido 10 años en 3 semanas. Rodrigo, dijo cuando me senté. Gracias por venir. ¿Qué quieres, Valentina? Miró el café. Quería decirte algo antes de que todo salga en el juicio. Algo que mereces escuchar de mi boca. La miré sin decir nada. Hace 12 años me contactó una firma de inteligencia corporativa. Me identificaron como alguien con el perfil adecuado para una operación. Tú eras el objetivo. Tenías acceso a información valiosa en Ferreira, específicamente sobre los contratos militares. Me dieron instrucciones precisas: acercarme a ti, ganarme tu confianza, casarme si era posible, y extraer información de manera gradual. Aunque ya lo sabía, escucharlo de su voz fue distinto. Como leer el diagnóstico de una enfermedad que ya conoces pero que duele igual verlo escrito. Al principio sí, continuó. Era una misión. Pero Rodrigo, necesito que entiendas algo. No se quedó así. Valentina. Déjame terminar, por favor. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Cuando nació Mateo. Cuando lo cargué por primera vez. Algo cambió en mí que no pude controlar ni revertir. Ese niño es real. Mi amor por él es real. Y contigo, con el tiempo, también fue real. Al menos para mí. Pero no fue suficiente para dejar de mentir. No. Lo admitió sin excusas. Me fui hundiendo. Ernesto descubrió mi pasado, descubrió lo de Emma, y me usó. Me dijo que si no le ayudaba, lo haría público todo. Que te destruiría a ti, que le quitaría a Mateo. Tenía miedo, Rodrigo. Un miedo que no supe manejar de otra manera. Siempre hay otra manera. Sí. Tienes razón. Se limpió los ojos. Hay algo más que debes saber antes de que Ernesto lo use mañana en el juicio. Me tensé. Hace 8 años, cuando viajaste a Barranquilla por aquella feria industrial, estuviste con otra mujer. Una noche. Sé que fue una sola vez. Lo descubrí tiempo después cuando contraté a un investigador privado, en uno de mis momentos de paranoia. Lo he sabido todos estos años y nunca dije nada. El silencio que siguió fue el tipo de silencio que ocupa toda la habitación. Tenía razón. Había pasado. Una noche, demasiado alcohol, una mujer cuyo nombre apenas recordaba. Había regresado a casa cargando eso como una piedra durante meses, odiándome en silencio, convenciéndome con el tiempo de que si nunca volvía a pasar, si nunca lo repetía, de alguna manera el daño era menor. Una mentira que uno se cuenta a sí mismo para poder seguir mirándose al espejo. ¿Por qué me lo dices ahora? Porque Ernesto lo sabe. Su gente encontró los mismos registros. Va a sacarlo mañana en el juicio para pintarte como un hipócrita. Quería que lo escucharas de mí primero. Respiré hondo. Entonces los dos mentimos. No es lo mismo, dijo Valentina. Tú cometiste un error una noche. Yo construí nuestra vida entera sobre una mentira. No tiene comparación. Nos quedamos en silencio un momento. La fiscalía me ofreció un trato, dijo finalmente. Si testifico contra Ernesto, reducen mi condena. Lo voy a aceptar. Bien. Voy a perder años con Mateo. Va a crecer mientras yo esté pagando lo que hice. Se le quebró la voz. Pero al menos puedo hacer una cosa bien. Puedo ayudar a que Ernesto no le haga esto a nadie más. Hizo ademán de tocar mi mano sobre la mesa. La retiré. Lo que dijiste antes, que llegó a ser real para ti, y empecé. Sí. No importa ya, Valentina. Me levanté. Pero lo de Mateo sí importa. Y sea lo que sea que pase mañana, yo no voy a dejar que ese niño odie a su madre. Eso te lo prometo. Ella asintió, con los ojos desbordados. Cuando salí, llamé a Germán. ¿Sabe lo de Barranquilla? ¿Dávila? Sí.
Lo va a usar mañana. Hubo una pausa. ¿Es verdad? Sí. Una vez. Hace 8 años. Está bien, dijo Germán, sin dramatismo. Todo el mundo tiene un Barranquilla, Rodrigo. Lo que importa es lo que hiciste después. No construiste tu vida en eso. No lo repetiste. No usaste a tu hijo para cubrirte. Mañana lo decimos nosotros antes de que lo diga él. Siempre es mejor controlar la narrativa propia. ¿Crees que va a afectar al juicio? Con la jueza Peñaloza ya tenemos la custodia. El juicio de mañana es el penal contra Dávila y el proceso de divorcio. Y no creo que afecte. Pero prepárate de todas formas. Va a intentar humillarte delante de todos. Que lo intente. El juicio penal comenzó a las 9 de la mañana. La sala estaba llena. Ernesto Dávila llegó con 3 abogados y esa arrogancia de hombre que ha comprado demasiadas salidas como para creer que alguna vez puede no encontrar una. Pero esta vez era distinto. La fiscalía tenía 18 meses de trabajo acumulado. Tenían correos, transferencias, testimonios, registros de llamadas. Lo tenían todo. Su abogado defensor, en un movimiento desesperado, me llamó al estrado. Señor Castellanos, empezó con esa sonrisa de quien cree que tiene una carta ganadora. ¿Es verdad que hace 8 años usted fue infiel a su esposa durante un viaje de negocios? La sala quedó en silencio. Vi a Mateo en la galería junto a Andrés. Tenía los ojos grandes, confundidos. Sí, respondí, con voz clara. Cometí un error grave una noche en Barranquilla. Lo he cargado desde entonces. No hay excusa para eso. Y nunca se lo dijo a su esposa. No. Me avergonzaba y estuve equivocado en no decírselo. El abogado se infló. Entonces, mientras usted se presenta aquí como la víctima de la infidelidad, en realidad es usted mismo un traidor a sus votos matrimoniales, ¿no es así? Germán se puso de pie. Señoría, el señor Castellanos ha reconocido abiertamente un error cometido hace 8 años, una única vez, del cual no existe ningún patrón repetido. La señora Ríos, en cambio, sostuvo relaciones con múltiples personas durante años, usó a su hijo como coartada, y participó en una conspiración de espionaje corporativo. Si la defensa pretende equiparar ambas situaciones, le pido a este tribunal que lo señale como lo que es, una distracción desesperada. La jueza Peñaloza miró al abogado defensor con una expresión que no dejaba espacio a dudas. Si su estrategia es cuestionar la conducta del denunciante en lugar de defender a su cliente, le sugiero que reconsidere su enfoque. Continúe. El abogado se sentó, derrotado. Luego Valentina tomó el estrado. No para defenderse a sí misma, sino para decir la verdad. Con voz firme, aunque las manos le temblaban, confirmó todo. La operación de inteligencia, el reclutamiento, los años de extracción de información, el chantaje de Dávila, los testigos falsos, las presiones para manipular el proceso de custodia. Miró a Mateo una vez, solo una vez, y le dijo directamente, te usé como excusa cuando no debí hacerlo. No para protegerte, sino para protegerme a mí misma. Y eso no tiene perdón, pero necesitas saber que te quiero. Que eso siempre fue real. Mateo no dijo nada. Apretó la mano de su tío Andrés. La jueza Peñaloza se tomó un receso de 30 minutos. Cuando volvió, leyó el fallo con esa voz suya, medida y sin fisuras. Este tribunal condena a Ernesto Dávila a 16 años de prisión por los cargos de espionaje corporativo, obstrucción a la justicia, corrupción de funcionario público y amenazas agravadas. La señora Valentina Ríos recibirá una condena de 10 años con posibilidad de libertad condicional a los 7, en consideración a su colaboración con la investigación fiscal. Ernesto Dávila, por primera vez desde que lo conocía, no sonrió. 2 meses después, una tarde de sábado, sonó el timbre de mi casa. Abrí la puerta y vi a una niña de 11 años con el cabello oscuro y rizado recogido en 2 coletas. Tenía los ojos de Valentina, pero algo en la manera de sostenerse, en esa quietud curiosa con la que me estudió antes de hablar, era completamente suyo. Hola, dijo. Soy Emma. Detrás de ella estaba la abuela Beatriz, con una sonrisa cansada pero sincera. Hola, Emma, respondí. Hubo un segundo de silencio en el que los dos nos medimos, calibramos,
Intentamos entender que éramos el uno para el otro. Mi abuela dice que tú eres buena persona, dijo Emma finalmente. Y mi abuela no dice eso de cualquiera. Me reí. No pude evitarlo. Entra, le dije. Mateo está en la sala. Le dije que venías y pasó toda la mañana preguntando si te gustaban los videojuegos. ¿Y a ti te gustan? Preguntó mientras entraba. Me gustan más los partidos de fútbol. Pero puedo aprender. Esa tarde, mientras la abuela Beatriz tomaba café conmigo en la cocina y los dos niños se peleaban amistosamente por el control del televisor, sentí algo que tardé un momento en identificar porque llevaba mucho tiempo sin sentirlo. Paz. No la paz de que todo esté resuelto, porque no lo estaba del todo. El proceso de divorcio seguía su curso. Valentina estaba en prisión. Mateo todavía tenía noches difíciles en las que preguntaba por su mamá y yo no siempre sabía qué responderle. El trabajo nuevo en la empresa de energía era bueno, pero aún estaba construyendo algo desde cero. La vida no se había vuelto fácil de golpe. Pero era real. Era mía. Construida sobre verdad, no sobre mentiras. Miguel se apareció esa noche con una bolsa de tamales y una sonrisa enorme cuando vio a los dos niños jugando juntos en la sala. ¿Quién es esa?, me preguntó en voz baja. Mi hija, respondí, y me sorprendí a mí mismo diciéndolo. O algo parecido. Todavía estamos averiguando cómo llamarnos. Y ella, creo que también está averiguando. Miguel me palmeó la espalda. Oye, eso es lo mejor que puedes pedir. Que dos personas estén dispuestas a averiguarlo juntas. Esa noche, después de que los niños se durmieron y la abuela Beatriz se fue con la promesa de volver el fin de semana siguiente, me quedé solo en el patio trasero mirando el cielo. Llamó Germán, como solía hacerlo desde que todo esto comenzó, solo para saber cómo estaba. ¿Cómo va todo, Rodrigo? Bien. Mejor que bien. Los niños, Mateo le ganó a Emma 3 veces seguidas en un juego de carreras y ella le dijo que hacía trampa. Ya son casi hermanos. Germán se rió. Lo lograste. Lo logramos, lo corregí. No hubiera salido de esto sin ti. Para eso estamos. Colgué y me quedé un rato más afuera. Pensé en todo lo que había pasado en esos 3 meses. La traición, el miedo, la rabia, las noches sin dormir preguntándome si iba a perder a mi hijo, si iba a perder todo. Pero también pensé en lo que había encontrado en medio de ese desastre, la lealtad de mi hermano, la amistad verdadera de Miguel, la honestidad de Germán, la valentía inesperada de Valentina al final, y dos niños que no tenían ninguna culpa de nada y que, sin embargo, habían encontrado en ese caos la posibilidad de una familia. Mateo me llamó desde adentro. Papá. ¿Puedo tomar agua? Sí, hijo, en el refrigerador. Y Emma también puede, sonreí solo, de cara al cielo. Emma también puede. Porque al final, eso era lo que quedaba cuando se quitaban todas las capas de mentira y de miedo y de orgullo herido. Gente que se cuida. Gente que se elige. No la familia perfecta con la que uno sueña, sino la real, la que se construye con los pedazos que quedan después de que todo se rompe, y que a veces, si uno tiene suerte y valentía, resulta ser más sólida que la original. Entré a la casa. Cerré la puerta. Las luces estaban encendidas.